Hola Quinto, ¿cómo les va? Hoy vamos a hacer un pequeño video para esta etapa 5, en la cual vamos a hablar de cómo vamos a ir trabajando a partir de esta etapa en adelante, con unas cuantas etapas. Vamos a ir dándole forma a la materia. Fuimos viendo diferentes tipos de comunicaciones o formas de ver la comunicación o las transmisiones de los datos. Primero arrancamos por el flujo de datos, después lo arrancamos por la cantidad de nodos, por su estado de sincronía o asincronía. Y ahora vamos a encarar el último bloque, digamos, que son dos bloques muy grandes, que son los medios guiados y los medios no guiados. Vamos a analizar esa partecita de la comunicación que es muy importante, no es solo una partecita, que es por dónde van a viajar cada uno de los mensajes que se van a estar enviando. Vamos a arrancar por el bloque de los medios guiados y vamos a ver determinados medios guiados en esta materia, algunos muy básicos, vamos a ver 3 en total. Y por otro lado, cuando finalicemos esto, vamos a trabajar los medios no guiados. Ahí vamos a ver el Wi-Fi, las señales de vía satélites y demás. ¿Sí? En esta etapa, la que vimos nosotros, en esta etapa 5 que comienza, encontramos el primer medio guiado que vamos a trabajar, que es el cable coaxial, el cable coaxial, ¿sí? Yo les recomiendo que por favor lean la bibliografía, la repasen. Si tienen dudas, consultas o algo, me mandan mensajitos a yacarinoprofe@gmail.com. Así yo puedo hacerles devoluciones, puedo hacerles respuestas acordes a las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Este cable es muy común, cada vez menos, pero sí es común, y se puede encontrar en las casas. Es el típico cable de la TV por cable. Es el cable que lleva la señal a nuestros televisores. Pero no solamente lleva las señales a nuestros televisores, sino que también lleva señal de internet a algunos modem en particular, a los cables modem principalmente. Esos cables modem son los que ustedes pueden encontrar en los servicios de Cabletel, por ejemplo, o en los servicios de Fibertel. Esos creo que son los dos que tienen ustedes trabajando en Zárate. ¿Qué es? Es el cable de la tele. Imagínenselo así. A grandes rasgos es eso. Es el cable de la tele. Lo usamos para un montón de cosas, pero lamentablemente no es un cable económico. 2 pesos aparte de la economía argentina. Esto no es política, no es nada por el estilo, no es economía tampoco. Siempre el cable coaxial o el cable coaxial fue de un valor más elevado que otros medios que podemos utilizar adentro de nuestro hogar. ¿Por qué? Por la composición misma del cable. Se compone con elementos conductores metálicos y elementos aislantes metálicos. Y el metal es caro. Es por eso que estos cables ya tienen un punto en contra. Al tener tanto material de costo elevado, el costo del cable ya de por sí en su fabricación es elevado. También se le agrega de que es un poco incómodo en comparación con otros tipos de cables, con otros tipos de instalaciones. El cable de la TV por cable es un poco flexible, sí, pero no es tan flexible como otros. Y hay otros tipos de cable coaxial que utiliza, por ejemplo, la compañía que te lleva la señal de TV a tu tele, que sus cables coaxial son mucho más robustos, mucho más gruesos, son difíciles de manipular, de instalar también, el costo es muy alto. Entonces son muchas cosas que se van sumando y hacen que el valor final que nosotros pensemos para este cable siempre sea un poquito más caro que otros, como por ejemplo el cable de red convencional, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? A pesar de que es costoso, sí se ha amortizado a lo largo de los años. Cumple muchas finalidades y todas las hace relativamente bien, ¿sí? Trabaja de un modo muy eficiente y es por eso que desde su creación, si bien ha tenido modificaciones, no se ha alterado tanto. Es un cable que se ha mantenido en el tiempo, perdura en el tiempo, ¿sí? Tenemos diferentes
categorías de este cable coaxial. Nosotros lo vamos a generalizar. Mencionamos dos nada más en la bibliografía, el RG6 y el RG59, simplemente porque son los que nosotros tenemos en nuestro hogar para las conexiones de TV o de cable módem. Pero hay muchas más. Si ustedes quieren investigar por su cuenta, si tienen un tiempo, revisen, van a notar que hay montones. Hay desde cables específicos para audio hasta cables que transmiten alta tensión, ¿sí? Pero nosotros vamos a mencionar solo dos a modo de ejemplo. Y si lo revisamos, en realidad todos van a tener una composición similar, parecida, ¿sí? Vamos a ir viendo lo que ustedes tienen en la bibliografía. Si ustedes miran en la página 2, creo, de su PDF, van a encontrar una imagen del cable coaxial, ¿sí? Y su composición, partecita por partecita, van a tener unas flechitas que van a ir indicando cada uno de los componentes que conforman el cable y una pequeña explicación, ¿sí? Vamos a arrancar desde el centro hacia el exterior, ¿sí? Desde el núcleo hacia afuera. Primero es el núcleo o el conductor central. Este núcleo conductor central es por donde van a viajar los datos o las señales, ¿sí? Los pulsos eléctricos, porque toda la comunicación que va a transmitir este tipo de cable es a base de pulsos eléctricos, va a estar viajando por ese conductor central, ¿sí? Puede ser de distintas frecuencias, con distintas potencias y demás, pero todo va a viajar por ahí. Ese núcleo puede ser un núcleo sólido, o sea, solo un alambre, un alambrecito solo. El espesor puede variar también. O puede ser de varios pelitos de alambre, ¿sí? Trenzados o sin trenzar. Depende del tipo de cable coaxial que estemos viendo o estemos analizando. Esa composición puede ser un núcleo sólido, solo un alambre más o menos gruesito. Decimos gruesito de 1 milímetro, 2 milímetros. No, 2 milímetros ya es una barbaridad. 1 milímetro, por ejemplo. O pelitos, ¿sí? Pelitos de alambre rectos o trenzados que van a conformar ese núcleo, ¿sí? Si nosotros lo vemos en las explicaciones, van a decir que el conductor central, ¿sí? Puede estar hecho de acero, ¿sí? También de cobre, ¿sí? Esas son las composiciones. Son siempre metales conductores. Pueden tener algunos revestimientos de aluminio también, algunos de ellos. La mayoría son cobre, ¿m? O una película de cobre. Ese vendría a ser el conductor central. Y después entran en juego un montón de protecciones. Nosotros transmitimos datos por ese núcleo, pero todo lo demás va a evitar de que ese dato que está viajando por ese núcleo se vea alterado, se vea modificado, o que se pierda, o que se dañe tanto que no se comprenda el mensaje, ¿sí? El primero que vamos a encontrar yendo de adentro hacia afuera es un dieléctrico de PVC. Es una composición, un polímero. Si ustedes trabajaron en tecnología electrónica, aislantes y demás, quizá la palabra dieléctrico, disculpen, me metí el dedo en el ojo, sí les ha aparecido la palabra dieléctrico. ¿Hay diferencia entre aislante y dieléctrico? Sí, muy sutil, pero sí lo hay. Uno funciona con una carga de campo, que es una barrera de carga en su campo magnético, puede hacer que desde un aislante se convierta en un conductor, y el otro directamente no, simplemente se puede dañar, se puede romper. En este caso estamos hablando de un dieléctrico que a grandes rasgos es eso, aísla, protege que el conductor central entre en contacto con otro material conductor. Es como la cinta negra que le ponemos a los cables para evitar de que sea peligroso tocarlo, para que no nos patee, entre comillas, un cable. Bueno, esto es lo mismo. Va a evitar que nuestro conductor central entre en contacto con los otros materiales conductores que componen el mismo cable, ¿sí? Va a funcionar entre medio. Es una capa plástica aislante entre el núcleo y los otros componentes metálicos, ¿sí? El que sigue
Bueno, algunos lo tienen, otros no. La mayoría de los cables coaxial lo tienen. Es una película muy finita, ¿sí? De aluminio. ¿Sí? Es una película de aluminio muy finita. ¿Parecida al papel aluminio que usamos para cocinar? Sí, un poquito más finita, nada más. Pero es lo mismo. Es el papel aluminio que podemos encontrar en la cocina, es el mismo componente. Es aluminio hecho papel, nada más. Esa película se pega a la protección de PVC y le da un revestimiento, recubre al PVC con este material de aluminio. ¿Para qué? Para evitar alteraciones de campo magnético. Esto junto con la siguiente protección que tiene, evitan, haciendo un efecto, ¿sí? en los campos magnéticos, evita que señales electromagnéticas del exterior, o sea, ruido eléctrico, vamos a decirlo así de una forma muy burda, del exterior, se filtre adentro de nuestro núcleo, o que las señales del núcleo salgan hacia el exterior alterando a los demás. Hace una protección, hace una especie de jaula protectora que evita que las señales del exterior se filtren hacia el interior y lo del interior salga hacia el exterior. Ustedes van a tener que averiguarlo, pero a grandes rasgos es eso, es un campo que recubre a otro conductor. Entonces, todas las señales que vienen por fuera no pueden penetrar a lo que está en el interior. Es como una especie de campo magnético que evita todo tipo de alteraciones. Esa jaula se llama jaula de Faraday, esa protección. La podemos ver en materiales que envolvemos con metal. Yo les puse la foto, creo, de un avión también, un automóvil, puede ser lo mismo. Si nosotros estamos manejando por la ruta con una tormenta bárbara, estamos agarrados al volante, tenemos un pie en el acelerador que es aislante porque tiene goma y plástico, y el otro pie lo tenemos en la alfombrita del auto que también es de goma. Si nosotros vamos manejando ahí y nos pega un rayo, no nos hace absolutamente nada, nosotros no nos dañamos, nos pegamos un susto bárbaro, seguramente las ruedas también se pueden llegar a dañar, pero nosotros no quedamos fritos por un rayo, porque hay una jaula protectora, el auto es de metal, entonces el rayo pega en el metal, se va por los exteriores y nosotros que estamos en nuestro interior aislados, no nos pasa absolutamente nada, a menos que vayamos justo en ese momento a tocar el metal o que estemos tocando el piso. Ahí funciona la jaula de Faraday. Con los aviones lo mismo, pega un rayo en el avión y el rayo sigue de largo, se va por el exterior. Con los microondas, bueno, las señales del microondas que cocinan la comida en el interior no salen hacia el exterior porque tiene una jaula protectora todo alrededor que evita que esas señales salgan hacia el exterior. Si no, cualquier cosa que estuviera pegada cerca del microondas terminaría cocinada. No sucede, ¿sí? Esas jaulas protectoras hacen exactamente eso que tenemos ahí. La que sigue, ¿sí? La siguiente es una malla entrelazada, son un montón de pelitos, es como un trenzado, una malla metálica también, ¿sí? Esa junto con la película de aluminio hacen justamente ese jaulón, esa jaula, que evita que las señales externas se filtren hacia el interior, ¿sí? Por eso es que mencionamos la película y el blindaje de aluminio. Hay algunas que vienen solo con el blindaje, sin la película. Hay otras que vienen solo con la película, sin el blindaje, pero son los menos. En realidad suelen tener ambos aislantes. Esos dos aislantes evitan todo ese daño o esa falla electromagnética que se puede producir adentro de nuestras señales transmitidas en un cable coaxial. Por último, ¿sí? Y no menos importante, tenemos una chaqueta plástica exterior, una vaina plástica exterior. ¿Qué hace esa chaqueta o vaina o protector exterior, esa cubierta exterior? Evita de que todos los componentes de su interior se dañen por efectos del ambiente. Nosotros ponemos un metal afuera y la lluvia, el sol y demás van a dañar ese metal. Pasa lo mismo con estos conductores metálicos. Entonces, si queremos evitar la oxidación, el deterioro de los plásticos por exponerse demasiado a fríos extremos o a temperaturas muy elevadas y demás,
necesitamos hacerle una protección. Entonces, esa valla protectora vendría a ser esto. Los cables tienen esta protección en su exterior, este tipo de cables, ¿sí? No para proteger al usuario que vaya a manipularlo, que vaya a tocarlo. Porque generalmente esto cuando nosotros lo estamos tocando no tenemos riesgo de electrocución o algo muy extraño que pueda llegar a suceder. Si lo hay, sí, puede suceder, es muy poco probable, pero bueno. En realidad esta malla protectora, a mi entender, es más importante para los cambios ambientales que lo que pueda llegar a pasar en la composición real del cable. Ahí tenemos cómo se conforma nuestro cable coaxial. Desde el centro hacia el exterior. Vamos a ver en el texto también qué significa el RG. Todos los cables, o la mayoría de ellos, los cables coaxial, tienen la composición RG y un número para diferenciarlos entre sí. Vamos a ver que en realidad es muy vieja esa nomenclatura RG, viene desde la época de las guerras mundiales. A nosotros nos quedó, lo seguimos utilizando, pero en realidad es vetusto, es muy viejo y entrando en desuso. También vamos a ver para qué se utilizan estos cables y en la actividad van a tener que hacer la explicación de lo que ustedes interpretan como jaula de Faraday, van a tener que hacer un mapa conceptual con los contenidos que vieron en la bibliografía, ¿sí? Van a tener que intentar definir lo que es dieléctrico y aislante y demás. Entonces, son actividades que ustedes pueden investigarlas, buscarlas en internet, buscarlas en un manual, buscarlas en carpetas del año pasado o directamente intentar definirlas con los conceptos que ustedes tienen. Intenten ser lo más prolijos posible, lo más completo posible. Si tienen dudas, tienen consultas, no tarden en enviarme los mensajes. Mándenlo por mail o mediante la preceptora, no por comentario en las asignaciones de Classroom, porque a menos que ustedes me entreguen la tarea, a mí no me llegan las notificaciones. Por lo tanto, para ahí si ustedes escriben un mensajito en un comentario del Classroom, yo no lo veo sino hasta que me pongo a revisar a ver quiénes son los que no me entregaron la tarea. Pero ya para eso se pasó un montón de tiempo. Así que, por favor, si tienen dudas, si tienen consultas, mail a iacarinoprofe@gmail.com o se comunican con su preceptora y la preceptora se va a comunicar conmigo. Tienen posibilidades de hacerlo sin problema. Esta es una actividad sencilla, pero no se dejen estar. Por favor, empiecen a completar las tareas, empiecen a participar con esto, porque estamos muy cerca del cierre de trimestre. Cuidado con eso. Hay una modificación actual que vamos a hacer cierre cuatrimestral, por lo visto. Pero aún así estamos a 3 semanas, a un mes del cierre. Así que no se dejen estar. Hay muchos chicos de este salón que todavía no participaron en sus clases. Sé que les llegan los mensajes, sé que les llegan las informaciones, sé que tienen acceso a las actividades, pero no las están haciendo. Por favor, no se dejen estar si quieren aprobar la materia. No les robo más tiempo, espero que se encuentren muy bien y nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Chau, chau.